Hola, ¿qué tal? Bueno, acá vengo con un clásico, impresiona un poco, ¿no es cierto? Es la obra de un gran escritor, Stefan Zweig, y para el que no lo conoce, fue un escritor que fue, digamos, perseguido por el nazismo, por la Gestapo, y fue un gran escritor, un investigador, un apasionado de la obra de Sigmund Freud, este, y se tuvo que exiliar primero en Inglaterra, después en Brasil, y allí, luego de escribir esta novela, se suicidó, pensando que en todo el mundo se iba a expandir el nazismo. Pero una vez que termina esta novela, ya con la idea de suicidarse, manda una copia a su editor a Nueva York y otra copia a su editor en Buenos Aires. La primera impresión de esta obra se hizo en Buenos Aires. Cuando adquirí este libro, lo hice por internet. Cuando lo recibí realmente me cautivó el objeto de diseño, forrado con un cosido, un troquelado, o sea, bocado para hacer los titulares, el título, digo, no los titulares, el título. Y la editorial mexicana, para hacer esta edición, contrató a un diseñador catalán, Murillo, Carles Murillo, que hace o diseña en un concepto. Esta obra de Stefan Zweig relata un viaje en barco que zarpa de Nueva York hasta Buenos Aires. En ese viaje está el campeón mundial de ajedrez. El autor, cuando habla de este personaje, Centovic, un eslavo, lo describe como un ser bruto, que su mundo solo se limita a un tablero, que es incapaz de un conocimiento mayor del mundo, de la cultura. Aparece otro personaje, un escocés, creo, o americano, que era un millonario, que como todo millonario, todo lo consigue con dinero. El millonario le dice, quiero jugar una partida, y el otro le dice, si me pagas, sí. O sea, todo era por dinero, ¿no? Empiezan a jugar, todos lo rodean, y por supuesto el campeón gana. Pero aparece otro personaje, que es el más interesante de todos, que es el doctor B, que era un austríaco, y le empieza a decir al millonario que no juegue así, que juegue de tal manera o tal otra, hasta que termina iguales con el campeón. Entonces el campeón se da cuenta que este doctor B era una persona que sabía, y lo reta a duelo
y empieza a tener un diálogo con el que sería el escritor y le empieza a contar su historia terrible, por qué él sabe tanto de ajedrez. Lo, lo, lo atrapan y lo someten a toda una cantidad de vejaciones psicológicas, encerrándolo en un lugar y bajo el estricto silencio, no podía tener contacto con nadie, solo con un carcelero que le daba de comer y que ni lo miraba. Y en la sala que lo hacían esperar hasta que él estaba totalmente vulnerable, hasta que en un momento dado encuentra un libro que cuelga de un perchero, de un saco, de uno de los de la Gestapo. Y ese libro era un libro de ajedrez. Cuando llega a su cárcel, que era una habitación, era un libro de ajedrez. Y empieza, no sabía lo que era el ajedrez, no entendía nada, y empieza a hilar en su mente esos juegos, las jugadas que dice ese libro. Y empieza a torturar su mente con eso, porque era lo que lo iba a salvar. Así que vuelve a retar a duelo al campeón. Él no quería porque sabía que corría el riesgo de volver a enloquecer con el ajedrez. Y después, bueno, el final es el final. Hay dos películas que se hicieron en base a esta obra de Stefan Zweig. Una en el año 60 de Oswald, dirigida por Oswald, y otra que se estrenó el año pasado, en el 2022, de Royal Game se llama, con el protagónico de Oliver Masucci, que lo conocemos por la serie Dark. Y no solo esas obras, o no solo fue inspiración para otros artistas, porque el dibujante de historietas hizo un cómic, un francés, David Salas, que se llama El jugador de ajedrez, que es maravilloso. Y no queda allí. Un músico español, Cristóbal Halfter, compuso una ópera basada en esta obra. Así que hoy vengo con un clásico, se los recomiendo a este autor o cualquiera de sus obras, y que realmente es muy interesante y dice muchas cosas que en estos tiempos son muy necesarias. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí.